conversar, lo habíamos anunciado con el doctor, que a mí me cae muy bien, porque la otra vez tuvimos una interesante entrevista con él, Alejandro de Marinis, presidente de la Liga Chilena contra la Epilepsia, y harto de esa conversación después la tuve con mis hijos y mi familia a propósito del buen dormir y el vínculo de eso con el desarrollo de la epilepsia, con el agudizamiento de crisis. ¿Cómo está usted, doctor Alejandro? Hola Lucía, hola Marcelo, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes a usted también. ¿Le parecería a usted muy interesante conversar del tema vinculado hacia las mujeres, el embarazo y la epilepsia? Sí, por cierto, este es un tema muy relevante, porque lo primero que hay que decir es que una mujer con epilepsia, en principio, ¿no es cierto?, tiene abierta la posibilidad de embarazarse en prácticamente todos los casos, al igual que cualquier otra mujer. Esto que a lo mejor uno puede decir, bueno, pero usted está diciendo una obviedad, pues, doctor. No es una obviedad. Hasta hace muy poco tiempo se pensaba que las mujeres con epilepsia, debido a su enfermedad, no podían tener hijos. E incluso hasta hace un tiempo atrás, ya un poco, si nos remontamos un poco más atrás, en países como Estados Unidos, en la década del 60, que no se podían casar. Es decir, entonces pueden parecer una afirmación menor, pero no lo es. Una mujer con epilepsia puede tener una vida fértil normal, embarazarse, tener hijos, etcétera. Solamente que es necesario tomar algunas resguardos al respecto y mantenerse en contacto continuo con su médico. Doctor, sí, la epilepsia es una condición que se hereda. A ver, eso es bien importante. Primero, la epilepsia es una enfermedad. ¿ya? Una enfermedad. Eso es algo que parece menor, pero no lo es, porque en el sentido también de que al hablar de enfermedad estamos hablando de un problema que afecta de alguna manera nuestra capacidad de trabajar normalmente o disfrutar normalmente de la vida, lo que implica un juicio, ¿no es cierto? Porque eso puede ser distinto para cada persona, lo que es trabajar o disfrutar normalmente. Pero cuando yo tengo algo que me impide hacer eso, yo estoy enfermo, más que tener una condición. Entonces, las epilepsias en realidad son un abanico de enfermedades. Hay más de 256 causas distintas, porque la palabra epilepsia se refiere a un síntoma, que es tener estas descargas eléctricas anormales en el cerebro que producen las crisis. Es como tener fiebre, ¿ya? Entonces yo puedo tener fiebre por cosas muy banales o puedo tener fiebre por cosas muy graves y por causas distintas. Y por eso, entre los especialistas, tendemos a hablar más de las epilepsias que de la epilepsia. Pero obviamente todo el mundo habla de epilepsia y nosotros nos acoplamos a eso. ¿Se hereda entonces la enfermedad? La respuesta está, fluye de lo que, si uno no piensa, depende. Hay algunas, como hay 256 causas, por poner un número, puede ser más, hay de todo, pues. Hay crisis de epilepsia, las mínimas, que son hereditarias, la gran mayoría que son adquiridas por distintas causas. Casi cualquier cosa que le pase al cerebro puede producir epilepsia, ¿ya? Yo estoy andando a caballo, caigo, me pego un golpe en la cabeza, quedo inconsciente, me fracturo y puedo desarrollar una epilepsia. Tengo un accidente, un infarto cerebral y secundariamente puedo tener epilepsia. También puede aparecer epilepsia porque se produce algún trastorno en la formación del cerebro en algún minuto durante la gestación y eso produce después crisis de epilepsia. No sé si me explico, pero en realidad hay todo tipo de causas. Doctor, entonces, y si bien me gustaría retomar el tema de los cuidados de una mujer embarazada, por ejemplo, con epilepsia, quería aprovechar la pregunta de Marcelo y su respuesta para saber si en este periodo que ha sido tan crítico en términos emocionales, de estrés para la gente, ustedes han tenido información sobre si se ha agudizado, primero los cuadros de epilepsia, pero también si se han desarrollado epilepsias en algunas personas que previamente no tenían. Muy interesante la pregunta, porque eso nos lleva a distinguir entre lo que es una causa y un gatillo.
La causa es lo que produce la enfermedad y la falta de sueño o el estrés no producen epilepsia, ¿ah? No generan que una persona que no tiene epilepsia tenga epilepsia. Lo que sí hacen es que en una persona que tiene epilepsia, estos factores pueden gatillar la aparición de crisis, pueden facilitar su aparición. Eso sí. Y eso sí, lo hemos visto, si bien no tenemos datos objetivos, pero en la práctica clínica lo hemos visto, ¿no? Que primero porque las personas al estar encerradas duermen poco o duermen en forma irregular, y hay una relación muy estrecha entre dormir bien y poder tener crisis de epilepsia. Entonces, eso sí puede hacer que las crisis aumenten, y en algunos casos también la ansiedad, ¿no es cierto?, también puede generar que una persona que tiene epilepsia tenga más crisis de epilepsia. Eso puede ocurrir. Estaba pensando, doctor, que usted menciona que gatilla epilepsia, no da epilepsia, pero puede gatillar epilepsia en personas que no sabían que tenían epilepsia. Puede ser, en una persona que tenga una predisposición, es un poco más, pero en el fondo es posible, sí es posible. Ahora, cuando son cosas tan puntuales, a veces basta que pase el estrés y uno no, para hacer el diagnóstico de epilepsia, técnicamente la persona tiene que tener más de una crisis no provocada en un periodo mayor de 24 horas. No basta con tener una crisis de epilepsia aislada, porque entre paréntesis uno puede tener crisis de epilepsia en situaciones agudas, ¿no? Por ejemplo, una persona, a veces ocurre en los niños, tienen fiebre muy alta y tienen una convulsión durante ese periodo que tuvieron fiebre, pero después nunca más en su vida tienen una crisis, nada. Eso no es una epilepsia. Para que uno lo considere una epilepsia, tienen que ser crisis no provocadas y tienen que repetirse. Marcelo, perdón. Sí, no se preocupe nada, doctor. Estamos conversando con el doctor Alejandro de Marinis, presidente de la Liga Chilena contra la Epilepsia. Hemos hablado de la epilepsia, pero no de una persona que se enfrenta a un caso de epilepsia, de un familiar, de una persona en la calle. ¿Qué cuidado hay que tener? ¿Cómo uno se enfrenta a eso? ¿Qué tiene que tratar? No sé, ¿cómo puede ayudar a esa persona? Excelente pregunta. Muchas gracias por la pregunta, Marcelo. Bueno, ¿nos preparamos, profesor? ¿No crea que no? Nos preparamos. Oh, sí, se ve. Van a terminar dedicados a la epilepsia ustedes, a poco andar. Creo que estudiar un poco más. Muy bien. El tema es el siguiente. La buena noticia es que lo que hay que hacer son pocas cosas, hay que hacer poco y hay que hacerlo bien. ¿Ya? No es complicado. Entonces, lo que hay que hacer es evitar que esa persona que está teniendo una crisis de epilepsia se dañe o se golpee, protegerla, ¿no es cierto? De que no se vaya a golpear, de que no se vaya a pegar, tratar de manipularla lo menos posible haciendo esto, ¿ya? La gente por susto, por desesperación, le empieza a pegar en los cachetitos, le habla, le hace cositas, qué sé yo, eso no, sino que más bien tratar de que la persona se proteja. Muy importante observar lo que ocurre, porque muchas veces ocurren cosas durante las crisis que después son útiles para el médico para poder ayudar al paciente y tener un mejor diagnóstico del tipo de epilepsia que tiene la persona, porque como hay muchos tipos, a veces lo que ocurre en las crisis ayuda a decir, esta epilepsia puede ser de este tipo o de este otro tipo, ¿sí? Una vez que ya la crisis ha pasado, colocar al paciente de costado, colocarle un almohadón, no se va a ahogar, no le va a pasar nada, usted lo pone de costado y ya está. Por ningún motivo tratar de hacer nada con la boca de nuestro pobre enfermo, ¿no? Cosa que es un mito que está tan arraigado en las películas. Eso de ponerle un palito, por ejemplo, para que no se muerda. Receta para el desastre. ¿En serio? Yo hubiera sido lo primero que hubiera hecho. Mucha película. Mire qué bueno es que por eso. No, es que ni siquiera película. Yo una vez vi un ataque de epilepsia y mi papá, que es kinesiólogo, sí, pues no es lo mismo, pero trabaja en un hospital. Estoy hablando de quizás los conocimientos hace 30 años eran distintos, pero yo era chica y vi a mi papá atendiendo a una persona con un ataque de epilepsia en la calle, y lo primero que él hizo, como no había palito, fue poner su dedo en la boca de la persona para que se mordiera, así atravesado, digamos, para que no se tragara la lengua. Oiga, era lo que se decía en esa época. ¿Y a tu papá todavía le queda dedo? Le da la marca al dedo, la marca la mordida. Salvó el dedo porque es para perder la mordida o perder el dedo, porque se produce una contracción muy, muy fuerte de los músculos de la mandíbula cuando hay una convulsión. Wow.
Entonces, no es necesario hacer todo lo contrario, puede ser tremendamente peligroso, o para el paciente o para quien lo asiste. A veces los pacientes, debido a esta contracción, se muerden la lengua, pero esta mordedura nunca lleva a un problema de salud mayor, ¿ya? No es que el paciente le va a pasar algo o se va a cortar un pedazo de la lengua y se lo va a tragar, como he escuchado yo a veces por ahí. No, nada de aquello, sino que, y lo más probable es que no le pase nada. Y tampoco es que se vaya a ahogar. Como digo, a veces al final de la crisis le cuesta un poquito más respirar y el paciente se puede poner un poquito más morado, pero uno ahí lo pone de costadito para que respire más tranquilo. Pero aunque usted no hiciera eso, igual el paciente no se ahogaría, ¿de acuerdo? Es decir, perfecto. La idea es protegerlo, colocarlo después de costado con un almohadón, y lo que es muy importante, más que manipular al paciente, es observar lo que ocurre y tratar de hacerle preguntas muy sencillas, por ejemplo, decirle ¿cómo te llamas? Para saber si el paciente está orientado o no lo está, si es capaz de contestar esa pregunta o no. Si el paciente puede dar su nombre, que es lo último que se nos olvida, ¿no es cierto? Bueno, entonces viene la pregunta siguiente, decirle, bueno, ¿dónde estás? Y a lo mejor, o pedirle, levanta tu mano, y ahí uno se va dando cuenta que tan desconectado o no está el paciente, porque una crisis de epilepsia es cortita, nunca dura más de 3 minutos, aunque a veces a la gente se le hace más larga, pero lo que sí puede ocurrir es que después de eso las personas quedan confusas, desorientadas, y ese periodo puede durar habitualmente 15, 20 minutos. Entonces es importante a través de estas preguntas saber qué tan... Y esto suele ir como el paciente, como quien dice, se va enchufando de a poco. Entonces al principio, ya, el puro nombre. Después ya obedece cuando uno le pide que levante la mano. Pero después uno le pregunta dónde está y no sabe, pero después se acuerda. Y uno mismo, si le va preguntando, se va dando cuenta cómo el cerebro se va reconectando. Claro. Es así más o menos la cosa. Estamos conversando con el doctor Alejandro de Marinis, presidente de la Liga Chilena contra la Epilepsia. Han llegado algunos comentarios, doctor, que me gustaría preguntárselo. Dice Aquelay, dice que ella tuvo que renunciar a ser madre porque el remedio que controla las crisis le provoca malformación congénita. Uy, ¿qué edad tiene? Porque no la quiero amargar, si ya pasó la edad de que puede ser madre. Ojalá que mi respuesta no la amargue, pero esa no es una razón para no ser mamá. Lo que pasa es que no quiero amargarla, pero la verdad de las cosas es que no es así. Yo les puedo explicar. Mira, hay un solo medicamento que sabemos que tiene un riesgo más o menos alto de producir malformaciones congénitas, y además no solo de producir malformaciones congénitas, sino que de producir una malformación especialmente grave que se llama la espina bífida, que es en el fondo la espina dorsal en la espalda abajo, no se cierra y queda la espina dorsal como al aire, ¿ya? Como a decirlo simple. Entonces, ese medicamento, que es el ácido valproico, es el que en general se recomienda evitar en el embarazo. Dicho esto, aún ese, que es como el malo de la película, en algunos embarazos y en algunas epilepsias se puede usar con dosis más bajitas, porque se ha visto que con dosis bajas ese efecto no es tan significativo, ¿de acuerdo? Y sí se logra controlar la epilepsia. Entonces tiene que ingresar ahí a la liga de la epilepsia.cl. Eso. Para consultar. Eso, si hay alguna mujer que está tomando ácido valproico y está embarazada, por favor que no se aterre. Lo más probable es que no le va a pasar nada con su guagua. Y con todos los otros medicamentos, ¿cuál es la idea? Se lo digo simple y esto les va a quedar claro. Cualquier mujer que se embaraza tiene como un 2% de posibilidades de que su guagua tenga alguna malformación. Eso viene con el embarazo. Si está tomando un medicamento para la epilepsia, esa posibilidad puede subir a un 4%, a un 5%, pero no más de aquello. Y ninguna madre, en toda mi experiencia profesional, decide no tener una guagua por esa diferencia de riesgo, ¿no es cierto? Y eso es todo, Excelente. Liga de Epilepsia.cl. Yo le voy, perdona Lucía que te interrumpa, Liga de Epilepsia.cl para que la gente sepa dónde puede consultar y ver también. Eso.
Y qué importante además, porque en estos dos temas que hemos conversado al final, hablamos de información que hace unos años existía, que va cambiando con el tiempo, se va actualizando, se van haciendo nuevas investigaciones, y qué importante es volver entonces a conectarse con la Liga, porque uno puede dar, como me pasó a mí, por ejemplo, una información que era correcta hace 30, 40 años, pero que hoy en día ya no es, y qué importante efectivamente ponernos al día, y para todas las mujeres también que nos están escuchando, una buena noticia lo que usted nos comenta. Un abrazo, doctor, presidente de la Liga Chilena contra la Epilepsia, Alejandro de Marinis. Un abrazo. Muchísimas gracias a ustedes. Que esté muy bien. Ya. Hasta luego, Chao. doctor. Hasta luego, Gracias. que estén bien. Entonces, ligaepilepsia.cl es donde, aparte de la farmacia, por supuesto que ahí pueden consultar sobre esto, y sobre todo para aquel ay que nos escribió, que confió en nosotros para mandarnos su testimonio. Súper. Ojalá que lo que dijo el doctor le haga sentido y ella pueda guiarse bien con él o con algún otro experto de la Liga Chilena contra la Epilepsia, estimada Lucía. Qué bueno, qué buena noticia, qué buena información. Aquelay, un abrazo para ti, gracias por escribirnos, y a todos y todas quienes tengan alguna duda, que los quieran hacer llegar, háganla, porque nosotros también podemos de repente programar entrevistas si muchos de ustedes tienen dudas sobre alguna materia en particular, y si no, también podemos tratar de orientarlos a través del Facebook, por ejemplo, cuando contestamos preguntas, o del Twitter, respecto de dónde pueden encontrar la información. Vámonos a una pequeña pausa.